Bienvenidos. Estamos en la última unidad, la unidad número 5, la cual es la evaluación o la valoración del proyecto, de un proyecto STEM o STEAM. Este contenido es bien corto, son dos cosas bien puntuales. La primera, las recomendaciones para la evaluación, y dos, las conclusiones finales sobre este ejercicio. En la primera parte de la recomendación para la evaluación, es importante que hagamos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de evaluar un proyecto STEM o STEAM con otro proyecto tradicional, por ejemplo? Y eso es importante porque muchas veces pensamos que es lo mismo, este enfoque es lo mismo que lo anterior, porque lo evaluamos de igual que el proyecto tradicional, o peor aún, lo desarrollamos de la misma manera que estamos desarrollando los proyectos tradicionales. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta algunas cosas. La primera es desarrollar un interés científico. ¿Qué significa eso? Que consideremos algunas de las fases del método científico. Existen muchas fases, muchas partes del método científico dentro de su metodología, pero podemos tomar la primera, tener la capacidad de analizar muy bien un problema, de poder identificar las variables que son las más relevantes, determinar cuál es nuestra hipótesis que vamos a trabajar o cuál va a ser el proyecto o el prototipo que vamos a desarrollar, sus características, definir una metodología para la captura de datos y posteriormente ese análisis que nos permita a nosotros ya sea aceptar o rechazar la hipótesis o poder ver si un proyecto de tecnología cumple con las especificaciones que se dijeron al principio o no las cumple. También la capacidad de trabajar en proyectos de manera interdisciplinaria. Por eso es que teníamos varios roles: el líder, el experto en electrónica, el experto en informática, el experto que iba a estar en la parte creativa y el parte que iba a estar el experto en estadística. También una capacidad de poder resolver problemas evaluando las tecnologías disponibles. Y aquí es importante, las tecnologías tendrán sus ventajas y desventajas. Lo importante es que se analice cuál es esa ventaja o esa desventaja por la cual aceptamos o rechazamos una tecnología para la solución del problema. También es importante que realicemos planificaciones, lo que nos va a ayudar a tener una mayor disciplina en nuestro proceso. Poder también tener puntos de contacto, los hitos y aquellas cosas que nos van a permitir a nosotros como docentes y a los muchachos a la hora de desarrollar su proyecto, llevar un control del avance o el retraso de esos proyectos. También una cosa muy importante es utilizar las herramientas adecuadas para el análisis de datos. No solamente utilizar un Excel o una calculadora, porque el problema es que no trascendemos al uso adecuado de las herramientas. También en esta lámina podemos hablar nosotros acerca de las áreas o los criterios de evaluar: el trabajo en equipo, la planificación, la efectividad del proyecto, es decir, qué tan eficaces hemos sido y qué tan eficientes, la forma de expresar las conclusiones, los nuevos conocimientos, si existe un modelo de negocio o cuáles son, digamos, el impacto que se va a tener o que se ha tenido con esto. Algunos instrumentos, y aquí va a ser bien corto porque muchos de nosotros damos clases desde hace años o desarrollamos proyectos, y algunos de los instrumentos que podemos recomendar son las rúbricas. Es decir, ya tenemos nosotros una plantilla el cual se le entrega al estudiante y ahí está definido cuáles son los tipos de resultados que se esperan y en acorde a ese tipo de resultado así es la valoración que se tiene del proyecto. Una lista de costejo, inclusive en el que podemos nosotros colocar el porcentaje que va teniendo cada uno de los elementos a considerarse. Un reporte escrito que nos permita a nosotros sistematizar o que ellos puedan redactar, que es una cosa muy importante, las ideas, las experiencias, el proceso que han tenido dentro de un documento que sea claro. Y otra cosa también que es necesaria en las competencias para la transformación digital, la cual es la exposición oral y la demostración del prototipo. O sea, que se haga una exposición un poco tradicional en este caso, pero de una manera concisa, donde se puedan vender ideas, se puedan transmitir conocimientos nuevos y se puede hacer una demostración del equipo funcionando dentro del escenario que tenemos. Aquí hay un ejemplo que se ha colocado para la rúbrica. Podemos ver nosotros un ejemplo sencillo y en la plataforma están ejemplos de tanto de una lista de cotejo o una rúbrica y herramientas inclusive en línea que hay para poder crearla. En la segunda parte, que con esta es la que estamos terminando, es las conclusiones finales. Y acá vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que hemos hecho. Nosotros hicimos un vistazo de manera muy general a la manera de cómo desarrollar un proyecto STEAM. El proyecto que estamos nosotros tomando como ejemplo fue un proyecto de IoT. Regresando, no era un proyecto de IoT lo que estamos desarrollando acá, sino que era un proyecto de STEM en donde se utilizó como ejemplo un proyecto de IoT. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros es que un proyecto o el enfoque STEM o STEAM bien ejecutado
permite nosotros, como docentes, fortalecer esas competencias en los estudiantes, en las competencias que son ahora requeridas para que ellos puedan trabajar en áreas de ingeniería o en áreas de tecnologías. En este módulo nosotros sugerimos 4 fases para poder desarrollar un proyecto STEAM: el análisis del problema, el diseño de la solución, el cual toma su tiempo, una segunda parte que es el desarrollo de la solución y la evaluación del proyecto. Por acá con ustedes podemos ver esa gráfica que creamos, en la cual hay 2 hitos: el hito morado, que tiene una banderita, y el hito en color rojo, indicando que el hito de color violeta o morado es la primera parte que nosotros como especialistas podemos llegar con los muchachos y decirles: vaya, muchachos, jóvenes, muéstrenme dónde están sus proyectos. Y en este caso podría ser que nos dijeran a nosotros: mire, vamos a utilizar esa tecnología, vamos a utilizar esta herramienta, vamos a utilizar eso, y nosotros podemos orientarlos. De ahí que de repente nosotros podamos hacerle ajustes o darle unas recomendaciones. Y posteriormente viene el último hito, que es donde nosotros evaluamos el producto final, ya sea el reporte con el prototipo y todo funcionando. Una tercera conclusión es que el componente de matemática no significa sumar o realizar varias operaciones aritméticas. En mi experiencia, en tanto en los proyectos que hemos desarrollado con Escuelas Jóvenes Talento, que son estudiantes de bachillerato, o con proyectos que estamos con la maestría de informática, se da un fenómeno. A veces podemos creer que es un proyecto STEAM es porque sumaron, es porque tiene un componente sencillo de matemática, y no es eso. El componente de matemática dentro de un proyecto STEAM es la capacidad de poder capturar datos y procesar esos datos para buscar una información a partir de ello, ya sea una estadística descriptiva o puede ser una estadística inferencial, o poder crear un modelamiento matemático, algo que nos permita a nosotros predecir el comportamiento o un estadio futuro a partir de los datos que tenemos de principio. También es importante acá que utilicemos las herramientas adecuadas. Si bien es cierto, tal vez no podemos tener licencias como el SPSS, podemos utilizar la licencia temporal que son de 14 días, o podemos utilizar la versión más reducida, gratuita, o el proyecto GNU del PSPP, o podemos utilizar MATLAB, también con una licencia de prueba, o Octave, que es en este caso, ya vemos la opción GNU para el análisis que se puede hacer en lugar de MATLAB, hacerlo con Octave. Como cuarta conclusión, se debe utilizar la tecnología adecuada para cada una de las fases. Y una cosa interesante es que debemos de considerar que para los proyectos STEM, el uso de la nube ya es una competencia que se requiere. Estamos trabajando nosotros en una transformación digital, venimos de una cuarta revolución industrial, venimos con una gran ola de tecnologías en la cual tenemos que incorporarlos, no porque sea de moda, sino porque es el futuro inmediato. Entonces, si bien es cierto que podemos agarrar nosotros un proyecto sencillo con un Arduino, con una Raspberry, con una Omega 2 de la marca Onion o cualquier otra solución tecnológica y mostrar una computadora, eso está bien para pruebas. Pero para un mundo competitivo donde los estudiantes tengan una mejor desempeño, queremos que estén en la nube, queremos que se vaya hacia inteligencia artificial, queremos que se vaya hacia Big Data, queremos tenerlos dentro del teléfono para que podamos consultar en algún momento los datos que ahí están. Entonces es importante eso que lo consideremos, y esto se facilita cuando los datos los mandamos hacia arriba. Entonces, para terminar, estamos viendo que el ejemplo que se desarrolló era un proyecto de IoT, de Internet de las Cosas, cuyo objetivo fue construir un dispositivo de bajo costo que permite el análisis estadístico durante un trimestre. En la planificación colocamos nosotros un mes. Hicimos en la planificación que se capturaban un mes, podrían ser 3 meses, y estos datos poder procesarlos. Estos datos son parámetros ambientales, la temperatura y la humedad relativa, se iba a utilizar el software y se iba a colocar. En la plataforma ustedes han estado viendo cómo se ha ido creando cada una de las partes del proyecto. Y regresando, lo más importante de esto es ver que es una metodología para poder crear competencias interdisciplinarias en las áreas de tecnología de una manera diferente. Un proyecto STEM no debe abordarse como un proyecto tradicional, que tendrá muchos elementos en común, eso es cierto, pero son los elementos que lo diferencian los que hacen que podamos nosotros formar en los nuevos jóvenes
las competencias que se requieren hacia afuera. Yo aquí termino mi módulo, pongo mi contacto por cualquier duda o consulta que se pueda tener y bienvenidos a este nuevo desafío o a este nuevo mundo que es el proyecto STEM o el proyecto STEAM.